números reales con el matemático Adolfo Chapuz Benítez. El conjunto de los números reales. Si tenemos que hablar de matemáticas, tenemos que hablar de la matemática como lenguaje universal de las ciencias, y dentro de las matemáticas está el conjunto, que es la base de todo, el conjunto de los números reales. Existe otro tipo de números que se llaman números complejos. Debido a eso, tenemos que utilizar la palabra o la frase números reales. El conjunto de los números reales ha sido el resultado de todo un proceso, de toda una evolución en las matemáticas. Básicamente el concepto de número es un objeto, es una abstracción de lo que es el concepto de cantidad. Si nos viene a nuestra mente el concepto de número, generalmente pensamos en números enteros, pero existen diferentes tipos de números. No solamente números que me representan cosas físicas. Podemos hablar del número 5, por ejemplo, como 5 computadoras, como 5 dispositivos móviles, 5 personas, 5 animales, etc. Pero hay números que no podemos representar de una manera física, y que básicamente es una abstracción de lo que es el concepto de cantidad. Entonces el conjunto de los números reales es un concepto que ha ido evolucionando conforme avanza la ciencia. Lo que nosotros conocemos como números reales ya es el resultado. Aquí vamos a explicar cuál ha sido la idea del surgimiento del conjunto de los números reales. Básicamente, su construcción se basa en resolver ecuaciones. Vamos a ver una pequeña clasificación de los números reales. Dentro del conjunto de los números reales existe el conjunto de los números naturales, que es el conjunto, digamos, más básico que se ha utilizado para contar. El conjunto de los números naturales lo representamos así, con una n. Y básicamente consiste en el conjunto de todos los enteros positivos, y vamos a agregarle el 0. De tal manera que el conjunto de los números naturales para nosotros va a ser este conjunto. El 0, 1, 2, 3, 4, no solamente hasta el 9, sino hasta, digamos, infinito. Entonces la idea del concepto de número es contar con un sistema en donde dentro de ese conjunto se pueda resolver ecuaciones. Digamos que este es el conjunto más básico, el conjunto donde se contaba. Pero conforme la ciencia fue avanzando, surgieron problemas, porque la matemática lo que trata es de resolver problemas reales, que al final se va haciendo de una manera más sistémica, de tal manera que la misma evolución nos lleva a considerar ecuaciones, solución de ecuaciones. Supongamos que tenemos este conjunto, el conjunto básico, que es el conjunto de los números reales, y de alguna manera surge la necesidad de resolver una ecuación como este tipo. Entonces surge una ecuación. Por ejemplo, 3 más m igual a 0. Supongamos que necesitamos un número que esté dentro de este conjunto que satisfaga la ecuación, que cuando yo lo sustituyo, eso me dé igual a 0. Obviamente dentro de este conjunto, ese tipo de números no existe. De tal manera que para poder resolver esta ecuación, necesitamos de alguna manera idear o definir o construir otro tipo de números, que no está aquí, pero que me ayuda a resolver la ecuación. Nosotros en la actualidad sabemos que la solución de esa ecuación se obtiene por un despeje. Este 3 pasa restando, entonces m va a ser igual a menos 3. Pero ese menos 3 dentro del sistema de números que existía actualmente, pues no está definido. Es un número que está, digamos, fuera de este conjunto. Entonces, debido a este problema, se define y se extiende el conjunto de los números naturales a el conjunto de los números enteros. El conjunto de los números enteros, ¿sí?, se representa por una z y abarca
los enteros positivos, el 0 y ahora un nuevo tipo de número que son los negativos. Entonces surge la necesidad de extender este tipo de conjunto a un conjunto en donde esta ecuación se pueda resolver. Entonces, este es el conjunto de los naturales, este es el conjunto de los números enteros. Luego la ciencia va evolucionando y surge otro tipo de ecuación, una ecuación de este tipo, que en este caso sería algo así como 2 por P igual a 1. Entonces se buscaba un número que satisfaga esta ecuación, un número entero que al sustituirlo me dé 1. Obviamente, cuando nosotros despejamos esta P, nos queda como un medio. Este 2 pasa dividiendo y se genera un nuevo tipo de número, que son los números fraccionarios o los números racionales. Este tipo de número, un medio, no está dentro de este conjunto, pero se tiene que construir este conjunto de los números racionales, que son las fracciones, que son los cocientes de números enteros. Entonces se define el conjunto de los números racionales como el conjunto de las fracciones. Entonces surge el conjunto de los racionales, que son las fracciones. Se representa con una letra Q. Y este conjunto se define así. Son los números que tienen la forma A entre B, tales que A y B son enteros. El conjunto de los números racionales. Por ejemplo, 1/2 menos 4/3, 5/9, etcétera. El 0 también es un número racional, porque el 0 se puede escribir como 0 sobre 1. Y todos los números enteros también se pueden ver como racionales, simplemente poniéndole el 1 abajo. Entonces tengo un numerador y tengo un denominador. Entonces, aparte de que los números racionales son un cociente de enteros, también tienen una representación que se llama infinita periódica. Esa es la característica de los números racionales. Por ejemplo, un medio se puede transformar a 0.5 y tengo una representación finita, pero un tercio se puede transformar a 0.333 con una infinidad de números 3 a la derecha. Entonces tiene una representación que es infinita, pero es periódica. Generalmente se representa así, 0.3, y se le pone un guión arriba, que es el símbolo de periodicidad. Surge otra ecuación, una ecuación que genera otro tipo de números. En este caso sería el conjunto de los números irracionales. Entonces, se quiere resolver esta ecuación, encontrar una fracción, vamos a llamarle Q, que al cuadrado me dé igual a 2. Entonces, ese tipo de número no existe, esa solución no existe para fracciones, pero si nosotros despejamos, tenemos que es raíz cuadrada de 2 es un número irracional. Los números irracionales tienen la representación decimal infinita no periódica. Esa es la diferencia entre un número racional y un número irracional. Ejemplos de números irracionales: son pi, e, que es la base de los logaritmos naturales, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, etc. Entonces todos estos tienen representación decimal infinita no periódica. Entonces,
La clasificación general de los números reales consiste en la unión de los números racionales con los números irracionales. Juntos me forman al conjunto de los números reales. Entonces, un número real o es racional o es irracional. Entonces, el conjunto de los números reales se puede escribir como la unión de los racionales con los irracionales. Esta es la forma en que se representan los números irracionales. El conjunto de los reales es igual a la unión de los racionales con los irracionales. El conjunto de los números reales se representa a través de la recta numérica, sistema de los números reales. Sabemos que los positivos se grafican hacia la derecha, una escala de una unidad, y hacia la izquierda los negativos. Este es el conjunto de los números reales. Este es el espacio donde vive el conjunto de todos los números. Aquí están los enteros, están los positivos, están los negativos, están las fracciones, están los que tienen decimales. Cualquier tipo de número que podamos imaginarnos está en esta recta numérica, que es la representación gráfica del conjunto de los números reales. Los números reales, digamos que viven en este espacio de dimensión 1. Nuestra referencia es el origen, que es el 0, y yo me puedo mover hacia la izquierda o hacia la derecha. Posteriormente surge una ecuación muy sencilla, x cuadrada más 1 igual a 0. Esta ecuación nos lleva a la necesidad de ampliar el conjunto de los números reales a un conjunto que se llama de números complejos. Entonces no existe un número real que al cuadrado más 1 me dé 0. ¿Sí? Así que no solamente existen los números reales, sino también están los números complejos. Con esta parte terminamos una clasificación muy general de lo que es el conjunto de los números reales. Esto fue Números Reales con el matemático Adolfo Chapús Benítez.